buscaba ese contacto con la naturaleza constante, presente, que daba sentido un poco a su actividad. Claro, en lugar del Robinson Crusoe, yo creo que una buena figura es la de Mugalari. Los que habéis leído Berria hoy, hay una cosita que han publicado en la cual lo menciono. La imagen del contrabandista que cruza la frontera para traer cosas de un sitio a otro es una imagen que a él le gustaba y de hecho la utiliza. Y él se veía a sí mismo como una especie de Mugalari que iba, digamos, hacia la naturaleza a traer cosas que luego contaba y compartía con la gente y a la inversa. O sea, alguien que hace el camino de ida y vuelta entre lo natural y lo social. Pero claro, para hacer el camino necesitas dos puntos. No era alguien que rechazase la socialidad o la sociedad, como un ermitaño, por ejemplo. Y dijo algo más. Acá en esta frase donde él dice, sí, la cabaña es un laboratorio, un alambique donde precipitar los deseos de libertad, de silencio y de soledad, un campo experimental donde inventarse una vida a marcha lenta. Yo creo que esa cabaña para él y los cimientos era la vida misma y su relación con todo lo demás. Esa es mi impresión. Sí, sí, totalmente. Esto no lo escribió Thoreau, pero podría haberlo escrito, de hecho está directamente inspirado. Y bueno, tal vez no está inspirado directamente, no hay un plagio, digamos, de autor a autor, sino lo que la experiencia que reprodujo el francés tiene bastantes elementos en común con la de Thoreau. Y ni Thoreau se quedó toda su vida, ni el francés. A ambos les bastaron unos cuantos meses. Pero es la idea también de eso, del retiro, ¿no? Un poco como tal vez lo que comentaba Codolica, con la intención que ellos tenían al construir esta casita, un sitio donde hacer retiradas para luego volver, digamos. Reflexionar. Sí. Que por supuesto es algo que tampoco ni se le ocurrió a Thoreau, está presente en muchísimas culturas y muchísimas tradiciones, ni se ha agotado en su tradición, ¿no? Más cosas. Mira, relacionado con eso, Antonio, te quería preguntar, me sorprende a veces su relación con John Brown, precisamente, ¿no? Y quizás tiene que ver con esto que dices ahora de no es un ermitaño, alguien que esté fuera de lo que esté pasando a su alrededor, sino que Thoreau es una persona de convicciones muy fuertes y muy estrictas, y algo que está pasando políticamente, y el tema del esclavismo me parece muy importante. Lo que nos ha llegado una visión de John Brown como un sanguinario terrible y así, en cambio John Brown Thoreau hace una buena apología y defensa de él, cuando muy superficialmente podría parecer que sería personajes bastante contrapuestos. Suena paradójico porque a Thoreau se le asocia con la desobediencia civil, con Gandhi, por lo tanto, y tal vez con el pacifismo. De nuevo, Thoreau no era un teórico, por lo tanto no ofrece un sistema lleno de respuestas o una teoría política o social como lo puede hacer, por ejemplo, un Marx. Es un escritor y en ese sentido no está comprometido con la coherencia teórica. Pero, y esto le viene de sus raíces, digamos, puritanas y demás, era alguien para quien los principios morales era fundamental. Y podía transigir en algunas cosas, pero había un coto vedado en el cual ahí él era muy intransigente, y por ejemplo ahí está la cuestión de la esclavitud. Pero por otra parte, también, como todo escritor o toda persona, era alguien que va evolucionando, y la propia sociedad norteamericana fue evolucionando. El grupo de Emerson y demás, los trascendentalistas, como así se les llamaban, inicialmente no prestaban mucha atención al asunto de la esclavitud. Solo cuando se fue hablando a nivel... una vez que el movimiento social, digamos, abolicionista, empezó a escribir, a tener una presencia más clara, se empezaron a escribir relatos de esclavos subidos, y sobre todo cuando el gobierno federal pasó una ley que permitía extraditar esclavos huidos de un estado a otro, entonces empezaron a movilizarse, y el propio movimiento abolicionista también se empezó a radicalizar, digamos, a acercarse más a la acción directa. De manera que Thoreau, en los años 40, escribía en términos bastante pacifistas, porque el país, por otra parte, estaba bastante más tranquilo, pero conforme iban avanzando los años 50, y ya acercándonos a la guerra civil, su posición era más y más radical. De manera que al final en esos años estábamos ya prácticamente a las puertas de la guerra civil y violencia había en todas partes, porque es verdad que John Brown pues, atacó a unos propietarios de esclavos, pero también es verdad que los esclavistas también estaban organizados en bandas y atacaban a John Brown. O sea, la situación era prácticamente prebélica en esos años, en finales de los 50, principios de los 60.
En ese sentido, Thoreau era un tipo que no era un político ni un teórico, pero respondía de manera, yo creo que inteligente, al caso particular, a la circunstancia según la experimentada. Bueno, yo no he leído a Thoreau. Pero, ¿podrías comentar algo sobre lo que no has desarrollado, ¿no? La relación que tenía con la religión? Has citado el otro yo, ¿no? El religar, intuyo, con la naturaleza, con el ser cósmico, con el alma universal, o yo no sé, ¿podrías comentar un poco? Los textos de Thoreau rebosan lenguaje y símbolos religiosos. Es normal porque era su cultura, ¿no? Como la de nuestros padres y abuelos hace un poco, ¿no? Por otra parte, Emerson era un teólogo, ¿no? Y Thoreau había estudiado en una universidad en las cuales las clases empezaban a las 6 de la mañana en la capilla directamente. Sus tías eran religiosas, pero muy heterodoxas, y de hecho habían abandonado su iglesia y formaba otra, una que todavía existe. Entonces, el mundo en Estados Unidos, además, sabéis que bueno, la libertad religiosa pues, es distinta, ¿no? Entonces, claro, Thoreau, como romántico, quiere tener, digamos, lo que... Estamos en el momento también de la muerte de Dios. Nietzsche leyó a Emerson y leyó a esta gente. Hoy asociamos el tema de la muerte de Dios y de, digamos, el eclipse de la religión, digamos, y de una visión pues, como ordenada del mundo, pues con el siglo XIX, con Nietzsche y otros filósofos. Pero todo eso ya estaba en Estados Unidos en ese momento. Entonces, ¿qué ocurre? La religión se eclipsa. ¿Con qué la sustituimos? Porque la gente todos seguimos queriendo dar un cierto sentido a nuestras vidas. Pues para Emerson, para Thoreau y para toda esta gente, de alguna manera la naturaleza ocupa ese lugar. Así dicho de una manera muy, muy burda, ¿no? Entonces, Thoreau claramente tiene una relación, una espiritualidad, digamos, panteísta, ¿no? Busca eso, pero utiliza un lenguaje religioso cristiano a veces, utiliza la palabra Dios o dioses en algunos momentos para contar sus experiencias, ¿no? No es un místico así como no es alguien que te cuente arrobos místicos, no es Teresa de Jesús ni Juan de la Cruz. Pero claramente cuando te describe una planta o así, notas que es algo muy importante para él y que tiene una relación personal con ese objeto. La naturaleza como un sitio para religarse, ¿no? Sí, para sí, relacionarse en ese sentido, un yo más, otro yo, que te comentaba. Sí, es la relación entre, digamos, el yo y el no yo, ¿no? Eso lo tomo directamente del texto de Nature de Emerson, que también está traducido al castellano, y esa es un poco la terminología que utilizan. Pero es fácil de entender, es la idea de cómo conectamos, digamos, con el mundo que está ahí fuera, ¿no? La idea de qué es la materia, qué es la madera, qué es la piedra, qué es la tierra, ¿no? Hay pasajes fabulosos, por ejemplo, un libro que se llama Los bosques de Maine, en el que Thoreau cuenta cómo sube a una montaña bastante alta que estaba ahí, y cuando llega se encuentra con una naturaleza que ya no es la naturaleza amable de los bosques de Walden, sino que es pues, la cumbre de una montaña donde sopla y donde él sabe muy bien que ahí la vida humana es imposible. Pero el pasaje, la descripción de ese momento cumbre, nunca mejor dicho, es fascinante, porque él lo que dice es, bueno, ¿qué es esto? Aquí el viento, las rocas, todo eso adquiere una dimensión extraña, ¿no? Es como un pasaje casi onírico, y te enseña muy bien cómo para esta gente lo misterioso no eran los ángeles ni cosas así, lo misterioso era la materia, la fisicalidad de las cosas, ¿no? Igual unido con esto, Emerson, Thoreau, otro personaje que me interesa mucho, que es Walt Whitman, Claro. un gran poeta también estadounidense. Eran trascendentalistas, ¿no? Si no me equivoco, son heredan parte de la teoría de Kant, de que los objetos no son cognoscibles en sí mismos, que tienen que, hay que ver la estructura, categorizarlos, meterlos en algo así, no me acuerdo bien. Eso es, y tiene que ver con, por ejemplo, la importancia de los principios morales. O sea, el mundo ya no es algo objetivo que está ahí fuera, sino que nosotros, nuestra propia constitución mental, lo ordena. De manera que el mundo no es ni algo que está ahí fuera, ni algo que está solamente aquí dentro. Porque Kant
como decían algunos idealistas, sino que es algo que está continuamente negociado, ¿no? Algo que para el arte yo creo que también es importante y que muestra la importancia del arte como fenómeno educador de la percepción, ¿no? Eso es. Una de las partes que decía antes es la estructura espacial, creo que era la estructura espacial, las categorías y... Ellos habían leído a Kant no directamente, sino a través de divulgadores, como Poussin, uno que estaba mencionado en la cronología, así que, pero eso inmediatamente les pareció interesante. Y se entiende muy bien a Thoreau muchas de las cosas que dicen que parecen como raras desde ese prisma. Están jugando con esa idea kantiana de que la realidad no es algo que esté fuera, sino que depende también de nuestra constitución, y por lo tanto hay una serie de principios epistémicos, o sea, que afectan al conocimiento, pero también morales. Es decir, Kant hablaba del cielo estrellado ahí arriba, pero también la ley moral, ¿no?, en nuestro corazón. Eso también los acerca a Kant. Y Whitman es un poquito distinto porque es alguien que no procede de este entorno, sino que es más urbano, viene de Nueva York, pero comparte esa exuberancia, ese optimismo. Es el momento en el que los Estados Unidos están creciendo también como país y también una sociedad que es plural, que es muy dinámica, y Whitman canta a todo eso. Whitman y Thoreau se conocieron, por cierto, y Thoreau dijo algo así como: este Whitman es un animal muy peculiar, pero el mayor demócrata que haya visto este país, ¿no? Y Whitman también miraba a Thoreau como si fuera algún bicho de otra especie, ¿no? O sea, que se reconoció